Buen día, les damos la bienvenida a su programa Defensoría en Acción. Recuerde que es un programa que producimos la Defensoría de los Derechos Universitarios y que transmitimos a través de YSV Radio Universitaria. También lo publicamos en formato podcast en nuestro canal en YouTube. Y hablando del canal, nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UES. Le invitamos desde ya a que se pueda suscribir, activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido. Con ese mismo nombre también nos encuentran en Facebook, para que nos puedan seguir en la página y estar pendiente de las publicaciones que ahí realizamos. En esta ocasión les acompaña un servidor, Kevin Alfaro, en calidad de coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Para mí es un honor poder estar presente dirigiendo esta entrevista porque contamos con una invitada muy importante. Se trata de la maestra Yorlén Marisol Rivera López, quien es docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Actualmente también es la coordinadora del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de dicha facultad. Con ella vamos a tratar un tema bastante importante e interesante para la comunidad universitaria. Vamos a hablar acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, maestra Yorlén, a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No tenemos duda que toda la información que usted nos va a compartir va a ser de mucho interés y de utilidad para nuestra comunidad universitaria. Antes de proseguir y entrar de lleno, ¿verdad?, con el tema, le vamos a conceder los micrófonos para que pueda saludar a nuestra audiencia. Bienvenida nuevamente. Gracias. Hola a todos y a todas que nos ven en los distintos medios. Para mí es un gusto poder acompañarles esta vez a la Defensoría y hablar un poco de temas de interés para la comunidad universitaria y sobre todo para nosotras las mujeres. Excelente, muchísimas gracias. Para iniciar este espacio, esta entrevista, considero importante hacer como una memoria histórica en relación a este día, ¿verdad?, que es muy importante, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Coméntenos o ilústrenos qué acontecimientos históricos fueron como la antesala para conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ok. Veamos, el 8 de marzo es un día muy conmemorativo y el primer antecedente que tenemos, no hablando de un reconocimiento jurídico o en la existencia legal, sino un hecho triste y trágico, fue una protesta realizada por mujeres trabajadoras de una fábrica textil que entraron en huelga y a raíz de esto pues murieron incendiadas dentro de dicha fábrica. Esto sucedió en Nueva York en el año, si no mal recuerdo, de 1974. Este hecho es retomado por un partido socialista para hacer un llamado a los diferentes organismos internacionales y empieza a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero luego, en 1975, se declara el Año Internacional de la Mujer y es a partir de ese año que ya tiene un reconocimiento en las Naciones Unidas y pues desde esa fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer formalmente. Digamos que hubo un hecho trágico. Luego hubo mucha incidencia social para el reconocimiento de este día, porque lo más importante es el motivo de la protesta. Las mujeres protestaban por los derechos laborales que les eran vulnerados en aquel entonces, mujeres explotadas por los patronos sin acceso a salarios dignos, a condiciones dignas de trabajo, trabajos excesivos y pues en ese hecho trágico pues se busca darle ese reconocimiento. A partir del año de 1975 entonces las Naciones Unidas ya lo reconocen. Este es un precedente porque luego en 1979 siempre las Naciones Unidas aprueban la CEDAW, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, que a partir de esos reconocimientos, paralelamente también fueron pasando situaciones en pro
de no tanto del reconocimiento, de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Muy bien. Pero qué trágico, ¿verdad? El hecho de que tuvo que pasar ese antecedente bastante lamentable, en donde usted lo comentaba, murieron, me imagino, muchas mujeres, y a raíz de eso, pues que se da este reconocimiento. Fíjese que en relación a estos temas se habla de diferentes conceptos. Por ejemplo, uno que se habla o se discute es acerca de la violencia de género. Ahora bien, la consulta es en relación si este término o este concepto está exclusivamente dirigido sobre afectaciones que en contra de las mujeres o abarca a otros sectores vulnerables. A mí se me ocurre, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, o solamente es hablar sobre violencia de género, pero solamente sobre los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que hay que entender la base de la violencia de género. Okay. Para entender la violencia de género partimos del concepto de que históricamente se han construido relaciones desiguales de poder. Esto en atención a los roles que la sociedad le atribuye a los individuos, es decir, roles masculinos, roles femeninos, sí, donde el rol femenino siempre ha tenido una condición de inferioridad respecto de los roles masculinos. Okay. Es decir, la mujer lo asociamos con lo débil, con lo frágil, con la madre de familia, sí, y el rol masculino pues con el fuerte, poder económico, el líder, el que trabaja, el proveedor. Esa estructura social pues ha marcado diferencias que cuando existe un ejercicio de violencia que tiene sobre la base discriminación y que descansa sobre esos patrones estereotipados, pues sí, estamos en presencia de violencia de género. Muy bien. Esto ha desarrollado, porque en términos culturales o sociales, el rol que asumimos cuando hablamos de género es una construcción social, cómo yo me percibo como mujer o cómo X se percibe como hombre dentro de la sociedad. Paralelamente a toda la lucha para la eliminación de la violencia de género, se han sumado otras luchas, como bien, por ejemplo el tema de los grupos LGTBI, donde ellos también reclaman o reivindican determinados derechos. Porque son grupos vulnerables también. Porque también han estado en alguna situación de discriminación, sí, claro, o de inferioridad. Sí. Inferioridad en el sentido de lo que hemos hablado, cómo la estructura los coloca la sociedad. Ahora bien, desde una concepción amplia podemos entender que la violencia de género no es un tema solo de mujeres. Porque, por ejemplo, si yo lo agredo a usted y usted no puede llorar porque es el hombre, porque es el fuerte, sí, claro, ya usted está sufriendo una afectación sobre la base de violencia de género porque lo hemos etiquetado con lo que puede ser o con lo que no puede ser. Lo mismo pasa con otros grupos claro, que sufren violencia, sí, a raíz de una discriminación. Cuando empleamos el concepto de género, pues los podemos hacer encajar en ese mismo esquema de violencia. Entra dentro del concepto, es decir, desde una perspectiva más amplia, porque inicialmente desde una perspectiva más restringida, la violencia de género es la que se realiza en esas relaciones de poder asimétricas, donde tradicionalmente el hombre ha tenido una posición de dominio respecto de las mujeres. Claro. Pero luego viene toda la gama que actualmente acontece, ¿verdad? Ya tenemos mujeres trans, tenemos claro, personas que se autoperciben con un rol distinto y perfectamente pueden encajar en ese tipo de violencia. Pero quizá destacar que inició con el tema de las mujeres. La violencia de género en su origen es una violencia producida hacia las mujeres, okay, por su condición de mujer. Okay. Que en la actualidad esto ahora tenga unas connotaciones distintas y más amplias, pero ¿cuál es la base común? Si me pregunta cuál es la base común es eliminar toda forma de discriminación, trato desigual, sí, y violencia en razón de esas situaciones, claro, de discriminación. Claro.
Entonces, eso creo que es el cordón umbilical que une estas luchas, porque todas son válidas, no podemos deslegitimar ninguna. Claro. Pero esa es la base, la violencia que se realiza sobre la base de un aspecto discriminatorio, desde una posición de poder. Ah, qué bueno. Interesante conocerlo, ¿verdad? Por lo mismo que yo le decía, ¿verdad? A veces solamente se piensa que hablar de violencia de género es solamente sobre el tema de mujeres, pero ya vemos que actualmente pues se involucran otros sectores u otros grupos que realmente también han sido vulnerables. Sí, y lo que pasa es que el tema de los roles de género, yo lo pongo siempre con un ejemplo jurídico, como es mi área. ¿Qué pasa, por ejemplo, la mamá que abandona a los hijos y el papá está pidiendo en un proceso el cuidado personal? Entonces, todo el mundo se opone, o sea, ¿cómo el papá va a estar con los niños? ¿O cómo los niños van a estar con su papá? La mamá los tiene que cuidar. Es decir, estamos tan... Ya tiene esa etiqueta. Ya tiene esa etiqueta de que la mamá es la cuidadora, aunque sea abandónica, aunque sea... O tenga vicios, digamos. O afecte el interés superior del menor. Claro, y tenemos muchos padres responsables que sí tienen las condiciones para educar, criar a un menor, pero esa etiqueta de que la mujer debe de cuidarlos y el padre debe ser el proveedor, pues también afecta en un tema como las decisiones judiciales y cuando la realidad muchas veces es otra. Entonces, los hombres también sufren violencia de género por esa construcción social. Claro. Y por lo mismo, es mucho más difícil que un hombre asuma que está siendo vulnerado en sus derechos. O sea, el hombre no va a decir... por etiquetamiento que puede llegar me están acosando o me están discriminando. Claro. No es un tema específicamente de mujeres, pero la base sí tiene esa relación desigual de poder, donde la mujer históricamente ha estado en una situación de inferioridad. Muy bien. Fíjese que en este tema conmemorativo, no sé si le ha pasado en su experiencia, pero a veces yo he escuchado de otros hombres y también de las mismas mujeres que felicitan en ese día. Muchas felicidades en tu día de la mujer, ¿verdad? Día Internacional de la Mujer. O a veces veo incluso hasta publicidad, en donde establecen, digamos, un poema: feliz día a ti que eres mujer, que eres ama de casa, que cuidas a los niños. Con todas las etiquetas. Con todas las etiquetas. Y me imagino que quizás más de alguno, o ya le ha pasado tal vez a usted, que la felicitan en ese día, ¿verdad? A ti que eres mujer. Entonces, ese tipo de situaciones son correctas. ¿Cómo debemos de ver lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Veamos, lo voy a explicar desde dos perspectivas. Una, desde mi perspectiva conocedora de estos temas. Sí. Evidentemente nosotros debemos de entender que todos y todas llevamos un proceso distinto de deconstrucción de estos temas. Claro. Entonces, muchas veces quien felicita no lo hace con el afán de ofender o de... No tiene una mala intención, pero lo que deja en realce es el desconocimiento de estos temas. Sí. Entonces, si yo soy conocedora, en lugar de enojarme, en lugar de insultar, le voy a decir o le voy a compartir: mira, sí, gracias. Ese día no lo celebramos, sino que conmemoramos la lucha de los derechos de las mujeres que sufrieron por reivindicar nuestros derechos. Claro. Y te animo a que seas parte de este proceso de cambio. O sea, creo que hay formas de llevar ese tema, porque ser como más empático. A veces nosotros, le digo como que no sé, como... principiante de conocedora, porque no puedo autoetiquetarme como una persona experta en esos temas, pero esa estructura social es muy difícil desmontarla. Sí, claro. Porque está bien arraigada, ¿verdad? Porque está bien arraigada, porque es la enseñanza que hemos tenido y en los centros educativos de educación media, nunca se habla de estos temas. Entonces creo que también es muy importante que se hagan actividades como estas donde se pueda difundir la importancia. Y más allá de si felicitar o conmemorar, es importante generar acciones positivas para que esa lucha reivindicativa de derechos no quede
únicamente como una fecha, más como un cumpleaños, ¿verdad? Porque a la fecha hay que cuestionarnos cómo están nuestros derechos, claro, qué estamos haciendo por reivindicar nuestros derechos y todo eso, porque sí ha sido una lucha difícil, ustedes saben, el tema del derecho al voto, a la salud sexual reproductiva, correcto. a la educación misma, es algo que desde la perspectiva de derechos debería ser en condiciones iguales, pero las mujeres antes hemos tenido que reclamarlos históricamente. Hacer luchas. Ahora, ¿qué derechos a la fecha no se nos están otorgando de manera igualitaria? Entonces es importante reflexionar. O sea, si nosotros conocemos este tema, es importante reflexionar, es importante difundir, es importante informar qué es lo que se conmemora, sí. Y pues ser empáticos, explicarle a las personas qué es lo que en realidad pasó un 8 de marzo y por qué tiene relevancia tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social, sí, estas luchas. Excelente, entonces a destacar, ¿verdad? Que es una fecha pues conmemorativa. Conmemorativa. No es de celebración, ¿verdad? No, no es de celebración. Ahora bien, usted decía, habría que hacer una reflexión, un análisis, un cuestionamiento de cómo estamos. Y en razón de eso me surge esta pregunta. ¿Y nosotros como hombres, qué papel nosotros desempeñamos en esas luchas de las mujeres? Nos tenemos que apartar, es una lucha independiente de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo funciona también el tema de las masculinidades? ¿Cuál es el papel que tienen los hombres? Acuérdense que se habla mucho de la masculinidad hegemónica. Claro. Yo los conceptos los respeto, pero también soy muy del pensar que no debemos etiquetar, o sea, no vamos a etiquetar hombre malo, mujer buena, hombre malo, ajá, sino que entender que cada individuo, sea hombre o mujer, forma parte de esa transformación en busca de la igualdad. Claro. Es decir, necesitamos mujeres convencidas de reivindicar sus derechos, pero también necesitamos hombres convencidos de que esa estructura sí, no es la más adecuada y tener conciencia de que podemos ser patrones, agentes de cambio. ¿Cómo vamos a ser un agente de cambio? Bueno, yo soy casado, ya no solo voy a ser el proveedor de la casa, sino que me voy a involucrar en las tareas del hogar, porque no es que estoy ayudando a las tareas de la casa, sino que estoy sí, siendo una persona funcional con los mismos roles, claro, que me puedo ir un día a la escuela de padres porque soy papá y no solamente trabajo. Igual las mujeres también entender que en esa etiqueta que hacemos de los hombres duros, proveedores, muchas veces también anulamos la sensibilidad del hombre como tal. Okay. Entonces, eso hablando de cuestiones personales, pero en cuestiones sociales también es importante entender que en la medida que respetemos los derechos de todas y de todos, pues no vamos a generar situaciones de desigualdad o de discriminación, mucho menos de violencia. Si yo soy empleador, voy a pagar el mismo salario, sea hombre o sea mujer, quien desempeñe el trabajo. Si yo tengo una posición de jefatura, no voy a acosar a una mujer que llega, que quiere escalar profesionalmente. Correcto. Entonces, ¿cuál es el rol del hombre? Y ahí yo le sumaría, ¿cuál es el rol de todos? Pues es aportar a una sociedad más igualitaria y transformarnos desde la individualidad con esas concepciones tradicionales que se nos han venido introyectando con el pasar del tiempo. Muy importante entonces a destacar, ¿verdad?, que es un proceso en conjunto, tanto hombres como mujeres deben de verse involucrados en cuanto a analizar en dónde estamos y qué debemos de transformar para lograr lo que es una igualdad, una equidad de género. Ahora bien, usted ya nos comentaba también, ¿verdad?, que como es experta en el sentido de lo jurídico, ¿verdad?, nos podría comentar tal vez los principales instrumentos normativos, tanto nacionales como internacionales, que involucran la protección de los derechos de las mujeres.
Ok, tenemos internacionalmente 2 pilares fundamentales. Okay. La CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, sí, y la Belén do Pará, que la Belén do Pará está dirigida a la eliminación de todas las formas de violencia. Okay. En este caso, la Belén do Pará sí hace referencia a la violencia de género como tal. Esta estructura ha dado lugar que los estados adopten legislaciones internas para adecuar su normativa a estos parámetros que establecen estas convenciones internacionales. Muy bien. Y en El Salvador tenemos un amplio catálogo de leyes. Primero, digamos, la base, tenemos la LIE, que esta ley está dirigida a eliminar todas las formas de discriminación. Okay. Y luego tenemos la LEI, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Muy bien. Aquí se establecen los tipos de violencia, pero se establece toda una estructura orgánica, estableciéndole obligación a las instituciones, dentro de ellas las instituciones de educación superior. En el artículo 21 de dicha ley se establece la obligación de que las universidades investiguen con perspectiva de género, incluyan en sus programas la perspectiva de género, que se creen políticas para prevenir, detectar y sancionar las formas de violencia. Y con lo que yo decía anteriormente, es que necesitamos hacer una difusión de estos derechos, de estos mecanismos de protección. A partir de eso, hay una política nacional para las mujeres. Claro. Y hay políticas específicas, hay una política en salud, hay una política en educación, hay una política en trabajo. Recientemente se han ratificado convenios de la OIT encaminados a, por ejemplo, el encaminado a eliminar todas las formas de acoso para las mujeres, todas las formas de acoso en el ámbito laboral, en el mundo del trabajo específicamente. Okay. Otro convenio relativo a garantizar los derechos de las mujeres embarazadas. Entonces, y podemos seguir. El Código Laboral ha sufrido varias reformas encaminadas a que aquellas situaciones que generaban discriminación, por ejemplo, la famosa prueba de embarazo para tener trabajo, los despidos, de hecho, de la mujer embarazada, ahora se ha reforzado para evitar que se sigan dando esas situaciones. Ya hay reformas. Lo mismo pasa en el sistema de salud. Todo este sistema de cambios, la ley Nacer con Cariño, tiene mucho relativo a la violencia obstétrica que sufrían las mujeres. Y así podemos seguir enumerando normativas específicas que lo que buscan es garantizar el derecho o los derechos de las mujeres en sus diferentes ámbitos. Excelente. Entonces vemos que en cuestión legal, ¿verdad? Tenemos un amplio abanico prácticamente. Así es. De cuerpos normativos. No, y jurisdiccionalmente le digo, los juzgados, porque tenemos una jurisdicción especializada que conoce de los materia. Delitos que se cometen contra las mujeres, regulados en esta ley que he hecho referencia, están saturados. Es decir, que también hay política o hay alguna cultura de denuncia. Lo que falta es reflexionar, ¿verdad? Lo que falta es una mejor operatividad del sistema, y también que no sea necesario llegar a la denuncia. Falta apostarle mucho a la prevención de la violencia. Al punto educativo. Al punto educativo. Y ahí es donde las universidades, no solo la Universidad Nacional, tiene que estar a la vanguardia con estos temas. O hablarlo en todos los niveles educativos. Hablarlo en todos los niveles educativos. ¿Verdad? Así como se ha discutido en varias ocasiones de que se pueda dar estudios sobre derechos humanos a todos los niveles, creo que es más, de declarar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y no es que haya una clasificación, sino que a raíz de todas estas luchas ha habido un reconocimiento de que el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres es también un corpus juris de derechos humanos. Es decir, que no estamos hablando de
de otro tipo de derechos, otra categoría, no. Otra generación. No, estamos hablando que son derechos humanos y Sí. el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano como tal. Ok. Bueno, frente a este aparataje legal que ya tenemos y también instancias, maestra Yorlén, como Estado salvadoreño, ¿cómo se encuentran en este caso las mujeres salvadoreñas en relación a sus derechos? La pregunta es bien compleja porque no tenemos un parámetro para decir si estamos bien o estamos mal. Han habido muchos avances. ¿Habrán avances? Hay avances, evidentemente. Vamos bien, digamos. Tenemos hablando por ejemplo del acceso a la educación, tenemos una universidad que ha mejorado mucho en números en cuanto al acceso a educación a las mujeres, algo que en carreras, por ejemplo, como ingenierías y otras que tradicionalmente eran carreras monopolizadas por los hombres, ahora vemos que, y no es que hubiera una prohibición, no es que la universidad no aceptara mujeres como tal, sino la que misma sociedad etiquetaba, ¿no? Ahora vemos que hay acceso a la educación muy claro. Tenemos universidad gratuita, sí, para todos sin distinción de sexo, claro. Tenemos todo este mecanismo de protección. Claro, tenemos juzgados saturados, procesos lentos, pero existen, digamos, personal muchas veces tal vez no con la empatía o la sensibilidad que se requiere para la atención en estos casos, que ese es un problema medular, porque la mujer que sufre violencia, si quiere tutelar sus derechos, muchas veces es víctima de revictimización del sistema. Entonces, para la mujer es tedioso pedir permiso en el trabajo con amenaza de que la despidan, buscar quien le cuide a los niños, y el proceso, solo para que llegue el día de la audiencia y le digan, no, mire, no se va a hacer. Entonces, es difícil, es difícil. Estamos dando pasos, en algunas ocasiones a veces hay retrocesos. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de derechos sexuales y reproductivos es algo que tiene mucha influencia política, y sea el gobierno que sea, han pasado desde 1998 una serie de años, ya hasta perdí la cuenta, y no se habla de temas del acceso al aborto, y es que el tema de derechos sexuales y reproductivos no solo es el aborto, es salud sexual integral, educación sexual integral. Entonces, cuando esto tiene un tinte político, muchas veces los temas se satanizan, y no hay una respuesta integral al problema. No le estamos prestando atención a los embarazos de adolescentes, que muchas veces son producto de violencia sexual. Tenemos que ver cómo están las estadísticas de delitos sexuales, que la tendencia muchas veces ha estado a la alta. Entonces, siguen existiendo problemas sociales, sigue existiendo vulneración de derechos, hay una institucionalidad, hay un sistema normativo que podemos decir opera, no lo podemos calificar si eficaz o ineficazmente, pero opera. Entonces creo que hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando y resaltar el trabajo que tenemos las universidades, las sociedades de la organización civil, el Estado mismo, para garantizar los derechos de las mujeres. Y ya que menciona el tema de las universidades, ahora nos vamos a situar acá en la Universidad de El Salvador. ¿Cómo estamos en cuanto a tutelar, proteger derechos de las mujeres universitarias, en este caso estudiante, docente o personal administrativo? ¿Existirán también avances acá? Sí hay avances, quizás un poco más lentos, pero veamos. Hay una política de equidad de género que está vigente desde mucho antes que entrara en vigencia la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Curioso. El año pasado, 2023, se aprobó su actualización. Muy bien. Es decir, que hay una política de igualdad. Adicionalmente a eso, facultades de manera individual han avanzado mucho. Medicina tiene una unidad de género. Derecho tiene una unidad de género y se ha posicionado con apoyo de la sociedad civil y de las autoridades a sumarse a otros proyectos, dentro de ellos la creación de una maestría en estudios de género, cursos de especialización
en materia de mecanismos de protección de los derechos de las mujeres, la creación del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, que es de aclarar que el proyecto nace en la facultad, pero la atención que damos es para toda la comunidad universitaria, es decir, no atendemos casos únicamente de la facultad como tal. Proyectos que se han vuelto sostenibles y que pueden proyectarse aún más. Hay otros trabajos de otras facultades también. La Defensoría también, en tema de promoción de derechos universitarios, lo hace desde una perspectiva de género, y esto lo conozco porque he trabajado directamente con ustedes. Muy bien. Y como último esfuerzo, está en estudio una propuesta de reglamento para la detección, prevención y atención de todas las formas de violencia dentro del campus, donde se ha considerado el tema de medidas de protección, el tema de rutas de atención, entre otros temas de mucha importancia, pero que están en gestación todavía. Falta que se aprueben, falta que se difundan, que se ejecuten. Pero hay avances. Okay. No es que estemos estancados sin hacer nada. No. Lo que pasa es que debemos de entender la dinámica de los procesos, que muchas veces son burocráticos, muchas veces no dependen de una unidad en particular, sino que el mismo funcionamiento de la universidad conlleva que esto lleve un proceso de tiempo. Esperamos de que ahora, con el cambio de autoridades, sea retomado y que pronto les tengamos buenas noticias. Excelente. Ya mencionaba usted alguna vía, ¿verdad? Algunas unidades, pero ¿habrán otras, o para, digamos, mencionarlo a nuestra comunidad universitaria, de atención a las mujeres universitarias en dado caso para ellas exista algún tipo de vulneración? Internamente, ¿a dónde podría acudir esa mujer universitaria que está sufriendo algún tipo de violencia? Muy bien. Si tenemos una situación de violencia, puede abocarse al Centro de Atención Integral, que estamos ubicados en la segunda planta del edificio histórico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Muy bien. Si son temas de vulneraciones a derechos como estudiantes o como trabajadores, podemos abocarnos a la Defensoría de Derechos Universitarios. De igual manera, el Centro de Estudios de Género está por habilitar una ventanilla también para recepción de denuncias. ¿Qué pasa? Nosotros atendemos, damos la atención, estamos capacitados o tenemos los recursos para dar primeros auxilios psicológicos. Si es necesario, hacemos una derivación para atención psicológica, nos apoyamos con Bienestar Universitario, que tiene una ventanilla de atención psicológica. Y si es un tema jurídico, pues nosotros tomamos, a veces son asesorías, a veces son situaciones que hay que ejercer acciones legales, nosotros les damos el acompañamiento correspondiente. No solo queda a nivel interno, nada. A nivel interno, lo que hacemos es la derivación a las unidades correspondientes. Por ejemplo, si es un tema de defensoría, si es un tema a la junta, en algunos casos nos ha tocado hacer notas dirigidos a docentes para que tengan una intervención, porque por ejemplo está habiendo violencia entre estudiantes que están difundiendo información en un grupo. Entonces, dependiendo del caso, porque he de decir, no tenemos facultad sancionatoria, ni tenemos capacidad para iniciar un proceso, lo que hacemos es derivar o tratar a través de buenos oficios, poder prevenir que se sigan ejecutando hechos de violencia. Pero lo importante destacar es que la mujer universitaria en esa condición pues no está sola. No está sola. Y frente a la gravedad de los hechos, por ejemplo, ya nos ha tocado recurrir a solicitar medidas de protección a externas, denunciar, es decir, de situaciones graves. Digamos. Situaciones graves, o también muchas veces la persona que está enfrentando violencia no quiere enfrentar un proceso y lo que busca es una asesoría, lo que busca es muchas veces que la escuchen o que le digan qué puede hacer. Entonces, estamos o tenemos un espacio adecuado para recibirlas, para asesorarlas y pues si es necesario intervenir,
también les damos el apoyo. Y ya que usted lo comentaba, ¿verdad? En este caso del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y dado que usted es la coordinadora de dicho centro, ¿verdad?, le podría compartir a nuestra comunidad universitaria los contactos con dicho centro. Sí, nos pueden buscar en Facebook como Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia. Okay. En Instagram como @CAI_SB. O nos pueden escribir al correo centro.atencionintegral@ues.edu.sb. Excelente, maestra Yorlen. Bueno, ahí tienen los contactos, ¿verdad? En dado caso, pues necesiten los servicios, en este caso el Centro de Atención Integral, o conocido también como el CAI, ¿verdad? Ya, ahí están los medios de contacto para que puedan acudir a ellos. Maestra Yorlen, muchísimas gracias por toda la información. Lastimosamente, pues ya llegamos a la parte final de esta entrevista, no sin antes volverle a conceder la palabra a usted para que se pueda despedir de nuestra audiencia y quizás también aprovechar a dar un mensaje a nuestra comunidad universitaria en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Pues nada más agradecerles la atención. Espero que sea información útil para ustedes, que tengan la confianza de podernos visitar, escribir. Estamos para poderles apoyar en cualquier situación de violencia que estén viviendo, teniendo la tranquilidad de que están en un espacio seguro, confidencial, y pues que se hace todo lo que está a nuestro alcance. Muchas veces tal vez no para solucionar el problema, porque cada caso es un problema distinto, pero sí para generarle ese acompañamiento, esa atención que muchas veces es necesaria. Debemos de recordar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales, y por lo tanto el progreso no solo de la universidad sino de la sociedad misma dependerá del esfuerzo que desde nuestra individualidad hagamos, transformando los espacios donde compartimos o convivimos. Conmemoremos este 8 de marzo, como lo dije al inicio, hagamos una reflexión del estado de nuestros derechos como mujeres. No dejemos esa lucha morir, en el sentido de que solo lo sigamos viendo como un cumpleaños más, ¿no? Sino que seamos consecuentes a unirnos, a que nuestros derechos pues sigan siendo respetados y reivindicados en todos los sentidos, ¿verdad? Sobre todo dentro de la universidad, porque eso sí no lo dije, hay un tema de violencia en la universidad que también hay que prestarle atención. Hay una realidad. Hay una realidad. Y quienes estamos aquí la conocemos. Así que tenemos que luchar porque esa realidad cambie. Y ser agentes de cambio. Ser agentes de cambio, así excelente. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación, y no tenemos duda porque toda la información ha sido de mucha utilidad a nuestra comunidad universitaria. A ustedes únicamente pues recordarles acerca de nuestros medios digitales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Defensoría Universitaria UES. Le invitamos a que nos pueda seguir a través de esos medios digitales. Si usted desea información más especializada del trabajo de la Defensoría, puede visitar nuestro sitio web www.defensoria.ues.edu.sb. Cualquier duda o consulta que desee plantear a la Defensoría cuenta con nuestra dirección electrónica, que es defensoría.universitaria@ues.edu.sb. Les acompañó Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Nos vemos en una siguiente edición de su programa Defensoría en Acción. Que tengan un feliz día.